La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana, especialmente en el contexto del premilenialismo. ¿Cómo conectamos el estudio de hoy con lo que hemos estado estudiando acerca del reino venidero? Bueno, en el premilenialismo enfatiza la esperanza en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y el versículo "venga tu reino", que está ahí en el capítulo 6, versículo 10, la primera expresión que aparece ahí, "venga tu reino", que es parte de la oración modelo, encapsula el anhelo del creyente por la soberanía de Dios y su reinado perfecto. Este estudio aborda qué es la oración, cómo debemos de orar y los obstáculos que enfrentamos, conectándolo con la petición central. Bueno, la primera cuestión que tenemos que averiguar es ¿qué es la oración? La definición que está ahí es muy sencilla, muy básica. Dice, es comunicación, hermanos. Orar es comunicarnos. Es una comunicación, sin embargo, íntima, ¿verdad? El adjetivo íntimo es algo que es más profundo. Íntimo significa algo muy cercano, algo que implica confianza. Y dice que además de una comunicación íntima, es directa entre el creyente y Dios, por supuesto, a través de Cristo. Algunas religiones establecen líderes que a través de esos líderes se supone que el pueblo se comunica con Dios. Bueno, nosotros aprendemos en las Escrituras que la comunicación entre nosotros y Dios a través de Cristo es una comunicación directa. Podemos en este momento, como lo hicimos al inicio, dirigirnos a nuestro Padre Celestial en los méritos y por la gracia y misericordia de la obra perfecta de Cristo. La oración, hermano, es un acto de adoración, de dependencia y de comunión. Esto es fenomenal porque por eso, hermanos, en la vida cristiana, depender es como el pan de todos los días. O sea, es reconocer que yo no voy a poder solo o sola en absolutamente nada que yo tenga por delante, ¿sí? Es estar constantemente inclinándome delante del Dios Todopoderoso, y dice, en una comunión que refleja nuestra relación con el Creador. En el contexto del versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, que dice, venga tu reino, la oración no solo busca la intervención divina en nuestras vidas, hermanos, sino que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios, deseando que su reino se manifieste plenamente, tanto en el presente en nuestros corazones, como en el futuro sobre la tierra, en el futuro escatológico. Dice ahí esa palabra curiosa, del fin del tiempo, pues escatológico es del fin del tiempo. Cuando oramos, hermanos, reconocemos la soberanía de Dios, reconocemos y suplicamos por la justicia, la paz y la gloria de Cristo en la tierra. Ahora quiero que veamos juntos cómo debemos de orar, pero hasta aquí, hermanos, algún comentario, alguna pregunta sobre qué es la oración. En la iglesia donde decíamos ¿Cómo debemos de orar? Y vamos a ver algunos principios acerca de la oración. Jesús en Mateo 6, versos 5 al 13, que leímos hace un momento, enseña principios clave para una oración genuina. El primero de ellos, ser sinceros y humildes, hermanos. Es básico y clave. Dicen los versículos 5 y 6, y cuando ores no seas como los ¿qué? Hipócritas, ¿verdad? Jesús hablaba bastante directo, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, evitar la hipocresía y orar con un corazón genuino, no para ser vistos por otros. Miren, hermanos, a veces, ¿qué es lo que hace espiritual a una persona? Muchas veces creemos que la espiritualidad es ademanes que hacemos, o palabras que usamos, o alguna especie de ropa o posición que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, podemos ser muy místicos en nuestra oración, o muy escandalosos, o hacer genuflexiones. Una genuflexión es como pues arrodillarme con la cabeza en el suelo. Realmente, hermanos, esas cosas no es que sean malas, se convierten en algo que estorba la oración cuando las hago para que otros se den cuenta que las hago. A lo mejor usted es de pocas palabras en la oración, a lo mejor nuestro vocabulario no es muy amplio, a lo mejor mi hijo tiene varios años orando de determinada manera en los alimentos. Le enseñamos de niño a recitar ciertas palabras, y nunca le hemos dicho, hijo, ya cámbiale, ¿sí? Entonces él recita las palabras que le enseñamos y luego concluye ya con algo que ora a Dios, ¿verdad? Pero Dios oye, mi hijo, ¿sí? Dios oye, Dios nos oye, mientras seamos genuinos en nuestro corazón cuando nos dirigimos a Dios, ¿verdad? Perdón, yo escuchaba la expresión. Dice el versículo 10, venga tu reino. La segunda característica es reverencia y enfoque en Dios. La expresión venga tu reino prioriza la gloria de Dios y su voluntad. ¿Sobre qué? Las necesidades personales, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan Jesús cómo oró en Getsemaní? Padre, que esta copa, ¿qué? Pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Durísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más no quisiéramos nosotros cuando oramos? Señor, concédeme esto, te lo ruego. Y hay que pedírselo con fervor, hermanos, y con ganas, día y noche. Pero hay que añadir, pero siempre que se haga lo mejor de acuerdo con tu plan. Señor, concédenos esto. Ayúdanos a encontrar esto que creemos que necesitamos. Pero obra según tu buena voluntad, porque tú conoces lo que yo no conozco, porque tú sabes lo que yo no sé. Entonces, hay que priorizar la gloria de Dios sobre mi voluntad. Eso es complicado, hermanos, no es fácil. No es fácil porque a veces Dios, cuando responde una oración, nos deja claro que no nos va a dar lo que le pedimos. A veces no nos da lo que le pedimos, ¿no? Y en esos casos tenemos que tener la docilidad suficiente para aceptar eso. ¿Se acuerdan cuando Pablo oraba por el aguijón de la carne? ¿Cuántas veces oró que se lo quitara el Señor? 3. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No te lo voy a quitar. Y entonces Pablo cambia el paradigma y dice, ok, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, hermano, hermana, transforma la respuesta de Dios a tu favor, tratando de entender el plan más profundo que Dios tiene por encima del que tú y yo pudiéramos tener. ¿Sí? Y el tiempo de Dios es lo más importante. Queremos que Dios que nos responda ahorita, ya.
Señor, te doy una semana para que me contestes. ¿Sí? Pues evidentemente, hermanos, que eso no va a funcionar, ¿verdad? Perdón. Y la bendición, hermano, aparte es esto. No necesitas estar sano para tener paz. Físicamente sano para tener paz, la paz de Cristo. La paz de Cristo es más profundo que estar físicamente sano. No necesitas tener mucho dinero en el banco o bajo la almohada para tener la paz de Cristo, porque esa paz depende nada más del Señor. Entonces, cuando decimos venga tu reino, por eso el principio es este: priorizar la gloria de Dios y su voluntad sobre las necesidades personales. ¿Y cómo sabe, hermano, a gloria divina? Cuando el Señor nos dice sí a lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Y eso fortalece nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos impulsa hacia adelante. Gloria a Dios por tantas. Miren, hermanos, yo no sé, yo creo que ustedes comparten conmigo que la mayoría de las oraciones que le pedimos a Dios nos las contesta afirmativamente. Señor, bendice a mis hijos, y los sigue bendiciendo donde están. Señor, que tengamos buen viaje, y llegas de ida y regreso normal. Señor, que no nos falte el alimento y comemos todos los días. Entonces, la mayoría de nuestras oraciones el Señor las contesta de manera afirmativa, para que sigamos nosotros confiando en Dios, porque tampoco hay que pintar a este Dios que te dice que no, y que no, y que no, y que no, ¿verdad? Porque no es así. El Señor responde poderosamente a nuestras oraciones todos los días. La tercera característica, hermanos, confianza y dependencia. La oración debe expresar fe en que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad. Versículos 7 al 11. Que no repitamos como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A propósito de lo que decía mi hermana hace un momento, ¿verdad? Yo decreto, yo declaro, y nosotros en este momento, decía un pastor en Ensenada que conocí, impostan la voz. O sea, no hablan así, pero cuando oran les cambia el tono. Y por lo tanto, en este momento decimos, hermanos, no quiero que piense que juzgamos el tono en el que en el que ora la gente, pero a veces son vanas repeticiones, porque creemos que orando, que la oración de poder es hablar de cierta manera y repetir ciertas palabras. Y no es el caso. Dice aquí: no os hagáis pues semejantes a ellos, dice el verso 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eso es muy, muy, pero muy importante. O sea, la necesidad que usted tiene y que yo tengo hoy, no le hemos pedido a Dios que nos colme, que nos guíe, que nos dé sabiduría, cuando Él ya sabe lo que necesitamos. Por eso otra parte el apóstol dice: cómo orar no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, en derecho hay algo que se llama la suplencia de la deficiencia de la queja. Es cuando un juez a lo que se te pasó a ti poner, el juez lo va a completar para que tu argumento esté completo. No. Bueno, lo que me falta mi oración para ser perfecta, el Espíritu lo completa delante de Dios. Entonces, cuando oremos, hermanos, a Dios, no tengas miedo de no usar las palabras exactas, o de que se te vaya a pasar algo, ¿sí? Yo creo que no es el... Amén. Eso es muy importante, y esa es nuestra fe. Señor, me faltan las palabras correctas para hablar contigo, pero yo sé que tú entiendes y de antemano sabes lo que yo necesito en este momento.
concédeme eso en tu buena voluntad. Sigue, adelante.